Las promesas de la educación durante la pandemia en Perú. Desde que inició el estado de emergencia debido a la pandemia, se suspendieron muchas actividades económicas, la cual influyó en una inminente recesión y agravaron muchos problemas en diversos sectores. El Minedu es uno de los sectores donde la pandemia tuvo mayor impacto. Más de 10 millones de estudiantes en todo el país, desde la educación básica regular hasta la superior universitaria, dependen de las decisiones de esta cartera. ¿Y qué es lo que ellos piden? Estudiantes y docentes, que son los pilares de la educación. Reducción de pensiones y exoneración de pagos en institutos y universidades. El bachiller automático del 2021 hasta el 2021-2. El aumento del PBI al 6% para el sector educación. Hemos entendido que el gasto público destinado a la educación está por debajo del de otros países de la región, y la calidad educativa es deplorable. Fortalecer la reforma universitaria. Contrarrestar la deserción universitaria. Capacitación para la digitalización a docentes. Y por último, y el más importante dada la coyuntura, es asegurar el retorno a clases presenciales al 2021. Ahora, estas medidas se propusieron iniciado la crisis sanitaria. Estamos a punto de terminar el año. ¿Qué pudieron hacer las autoridades? Y lo que pudo cumplir, ¿qué tan eficiente fue? Aprendo en casa. La educación pública este año respondió a la emergencia con el programa Aprendo en Casa. Según el Minedu, esta nueva modalidad de enseñanza que se transmite por web, radio y televisión de señal abierta, iniciada el 6 de abril para evitar el contagio del COVID-19, llega al 96% de escolares de las zonas urbanas del país, mientras que en el ámbito rural y con mucho esfuerzo este porcentaje es del 90%. Ahora, el Minedu ha calculado que más de 300.000 alumnos han quedado fuera de clases este año ante la imposibilidad de seguir la educación a distancia por problemas de conectividad u otros. ¿Pero qué se hace con esa cantidad de alumnos que no pueden acceder a las tablets? En marzo, el Ministerio de Educación prometió adquirir 840.536 tablets. Sin embargo, después de polémicas por sobrecostos con los proveedores, se cae la compra. Luego de unos meses, se concreta una nueva compra, y en octubre se inició la distribución de tablets a estudiantes y docentes. Sin embargo, la distribución está ralentizada. Por ello, el ministro de Educación Cuenca manifestó que el Minedu acelerará el proceso de distribución y espera entregar antes del inicio del próximo año escolar más del 85% de 1.056.430 tablets adquiridas para estudiantes y docentes de zonas rurales y urbanas. Campañas de capacitación a docentes para la digitalización. Hay un claro distanciamiento de un buen número de maestros hacia las plataformas digitales. Por ello, el Minedu lanzó a lo largo del estado de emergencia diversas capacitaciones dirigidas a los docentes gracias a Perú Educa con EducaRec. La docente Dina Abad nos contará la osadía de un docente de un colegio estatal en un entorno virtual. Ha habido cursos, sí, también algunos que han lanzado en lo que es en Perú Educa, ¿no? Sí, sí ha habido capacitaciones en cuanto al manejo de las TIC, ¿no? El manejo de lo que es ¿cómo se llama? La forma de enseñar virtualmente. Sí ha habido en Perú Educa. Pero más ha sido una capacitación personal, ¿ah? Porque buscando ahí cómo ve, cómo esto, o sea, más ha sido La capacitación que le dieron de parte de, ya sea de las autoridades, ¿cuánto tiempo duró y qué tan eficiente fue para usted? Esporádicamente, ¿no? La semana de repente una vez más o menos, entonces no ha sido constante ni nada. Pero a veces, o sea, al menos yo no lo veía muy didáctico. Entonces, bueno, lo que yo siempre he hecho es entrar a Google y ver tutorial. Y buscar, ¿no? A ver
¿Cómo utilizo Zoom? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? Entonces, y ahí hay, ¿no? Todos los tutoriales, entraba ahí y aprobar y otra vez y aprobar otra vez y enviar Zoom. Ella, como muchos docentes, atraviesan por lo mismo, pero este problema se intensifica en las zonas rurales. La reforma universitaria. Durante la pandemia ha habido intentos por destruir la reforma universitaria, desde el intento de crear un ente regulador a la SUNEDU, que se impidió gracias a la presión pública a querer otorgar segundas oportunidades a universidades con el licenciamiento denegado. En el año se han presentado 15 proyectos de ley para crear universidades, de los cuales 11 aún siguen vigentes. Actualmente, el Perú tiene 145 universidades, 94 están licenciadas, y de las cuales 46 son públicas licenciadas. SUNEDU ha mencionado que con las universidades que hay ya son suficientes, y en lugar de abrir otras se necesita fortalecer las que hay. No obstante, es importante recalcar que por ahora nada prohíbe crear más de ellas. Contrarrestar la deserción universitaria. Según datos del Minedu, se pudo comprobar que hasta el 30 de septiembre hay 174.000 estudiantes a nivel nacional que han desertado de sus estudios superiores. Esta cifra representa el 18,6% del total del universo de estudiantes universitarios, es decir, 955.000 jóvenes. Sin embargo, Jorge Mori asegura que se redujo la previsión de la deserción universitaria. Él afirma que el Estado realizó la contención para evitar la proyección catastrófica de un 30% de deserción que se estimaba por el COVID-19. Según información de la SUNEDU, 7 universidades no iniciaron el servicio académico para el 2022 debido a que tuvieron limitaciones para la adaptación no presencial del servicio. Para la Federación de Estudiantes del Perú hay propuestas que deben ser leyes, como la reducción y exoneración de pagos en institutos y universidades. La incidencia de deserción para las universidades privadas llegó al 22,5%. La razón de este índice correspondería a que los estudiantes no pudieron solventar en su mayoría las pensiones, dada la crisis económica y el pare que sufrieron los empleos a partir de la cuarentena. Hace unos meses, la propuesta de ley se llevó a la Comisión de Educación del Congreso y se llevó a pleno. Sin embargo, se acaba el año y en el Parlamento tienen otras prioridades, como la creación de distritos, y tal parece que será la siguiente legislatura. El Bachiller Automático 2021 hasta el 2021-2. Esta propuesta ya está en el Congreso y es importante recalcar que hace un mes en la Comisión de Educación se aprobó el dictamen de Bachiller Automático, pero solo para egresados en el periodo 2020. La FEC solicita que se extienda hasta 2021 por la llegada de la pandemia, puesto que muchos de los estudiantes perdieron sus puestos laborales y afectó a su economía. La SUNEDU se encuentra a favor de aplicar el grado de bachiller automático. Aumento del PBI al 6% en educación. El 19 de diciembre se aprobó en el Congreso el aumento del PBI al 6% para el sector de educación. Sin embargo, es importante recalcar que esto ya se había mencionado que iba a realizar el Minedu, y el Congreso no tiene capacidad de gasto. Clases presenciales al 2021. En julio, el Ejecutivo dispuso el retorno parcial a las zonas en el ámbito rural donde la incidencia del COVID-19 era nula o mínima o se haya reducido considerablemente. Sin embargo, según refirió el exministro Martín Benavides hace unas semanas, esta reapertura de la presencialidad no se concretó porque muchos profesores preferían seguir con el programa remoto Aprendo en Casa. Ante ello, el sector replanteó la estrategia. El 5 de noviembre último, Benavides anunció que se iba a diseñar un sistema flexible para el regreso gradual y voluntario a las aulas en el 2021. Dicho plan se trabajaba bajo las recomendaciones de UNICEF, la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, dice que cada escuela deberá evaluar si está en capacidad de aplicar los protocolos de bioseguridad requeridos. El sector estableció que los escolares que cursaron el año escolar 2020 de manera remota tendrán una promoción guiada que les permitirá matricularse en el 2021 en el grado siguiente. Además, se anunció que 18.000 escuelas contarían con conectividad el próximo año. Hasta este mes se continúa con el proceso de distribución de tablets en las zonas seleccionadas, pero este año lo han perdido prácticamente 300.000 estudiantes.
El próximo año, por lo menos, el primer semestre se mantendrán las clases virtuales, lo cual se prolonga el reto de disminuir la deserción universitaria. SUNEDU informó que del total de estudiantes que pertenecen a universidades con licenciamiento denegado, 232.272, lo preocupante es que no se conoce la situación de 101.580 estudiantes, es decir, de un 44%. El Congreso no tiene la voluntad política ni ha demostrado estar a la altura para tratar temas realmente importantes. Se debe prohibir crear más universidades pambas que no garantizan calidad. Los docentes han tenido que autocapacitarse para adecuarse a la plataforma virtual y usar herramientas digitales que tengan a su alcance, entre ellos sin apoyo. El 46% de encuestados opina que la plataforma Aprendo en Casa es poco efectiva. Aprendo en Casa es un buen intento, sin embargo, la minoría no puede acceder y la burocracia estatal es ineficiente. Urge proteger y continuar con la reforma universitaria ante boicots por intereses particulares y sobre todo, las oportunidades deben ser las mismas para todos los jóvenes peruanos.